Dios le bendiga en el nombre de nuestro Señor Adón Yeshua HaMashiach, en el nombre del Señor Jesucristo. Quiero grabar este video en esta hora para advertir, para alertar al pueblo de Dios, que así como un tiempo el Señor me reveló, quiero también traer esta revelación, que tal vez muchas personas están siendo engañadas y el Señor quiere revelar en estos últimos tiempos para que su pueblo no sea engañado. Vemos que hay muchas personas, muchos apóstoles, muchos pastores, evangelistas. Bendito sea el nombre de Yahweh. Alaba su itarabasaya. Mas vemos que también está, Señor, en esta hora, el tiempo de la apostasía. Está el enemigo actuando más que antes para poder ganar más almas para el infierno. Y como atalaya del Señor, nosotros tenemos que advertir al pueblo para que pueda salir de Babilonia. Muchas veces nosotros pensamos que como estamos en una iglesia cristiana, ya estamos salvos. Y déjame decirte que muchas veces pensamos eso, gloria al Señor, bendito sea la misericordia del Señor, pero nosotros necesitamos volvernos al camino antiguo, a la senda antigua. Como dice Pablo, que él seguía al Nazareno, al Todopoderoso, al Mashiach, a Jesús de Nazaret. Nosotros también tenemos que seguir sus pisadas y no estar en este tiempo de apostasía. Me gustaría estar hablando en esta hora de falsos profetas que están en altares, que parecen de Dios, que tienen tal vez vestidos de ovejas, que tal vez parecen del Señor, pero son doctrinas de demonios, gloria al Señor, que lo que quieren es la lana de las ovejas, gloria al Señor. No estoy hablando en general que todos los pastores sean iguales, porque sé que hay un pueblo, hay un remanente, Raba Sherebe Kataramandarabasaya, hay un pueblo de Dios, Atame Kataraba Quintaraya Soja. Hay pastores que realmente aman las ovejas que Dios les ha permitido, porque la iglesia es del Señor, el pueblo. Dice, si mi pueblo se humillare, sanaría la tierra. Él está buscando su pueblo, su pueblo. El Mesías, Yeshua, Jesús, Él viene por un pueblo verdadero, por un pueblo que no se ha contaminado con las manjares de este mundo, así como Daniel, él nunca se contaminó, así también el Señor viene a buscar un pueblo verdadero. Muchas veces estamos ignorando las maquinaciones del enemigo y estamos pensando que estando dentro de una iglesia ya estamos salvos, pero déjame decirte que si tú no guardas la santidad, que si tú no guardas la palabra, los mandamientos del Señor, es en vano, porque la palabra de Dios que dice que nos convirtamos, nos arrepintamos de todos nuestros corazones. Cuando Pedro sin letra se cataramandara quitaraba saya, un pescador y Catayamanda, que Jesús lo levantó para ser pescador de hombres. Este hombre sin letra se levantó y ganó 3,000 almas al principio de su predicación. Gloria al Señor. El Espíritu Santo no ha cambiado. El Espíritu Santo sigue siendo el mismo. Él quiere salvar, Él quiere sanar, Él quiere transformar, Él quiere salvar vidas. Bendito sea el nombre del Señor Jesucristo. Y vemos que está faltando este tipo de predicadores como fue Pedro, como fue Pablo en aquellos tiempos, porque muchos están aprovechándose de la lana de las ovejas, muchos de ellos están rabaquita, buscando la lana de las ovejas, el diezmo de las ovejas. No estoy diciendo que no es bíblico el diezmo es bíblico, el diezmo es un mandamiento eterno que Dios dio desde el principio. Cuando vemos en Abraham que dio y tuvo el encuentro con Melquisedec, vemos que él tuvo el encuentro y dio de todas sus finanzas el 10% y también su hijo. Vemos que Jacob también hizo lo mismo y vemos que por eso el pueblo de Israel es muy bendecido en todas las naciones, porque es una promesa que Dios hizo a cada uno de sus hijos, y nosotros como pueblo de Dios no podemos decir el Nuevo Testamento es para mí, el Antiguo no. Debemos de tomar la palabra, la palabra de Dios es ayer, hoy y siempre. La palabra de Dios, si ya Dios dejó estatutos, tenemos que obedecerlos.
si Dios dijo que Él aborrece la sodomía, si Dios dice que aborrece el lesbianismo, es para ahora, es vigente, rabaquita, rabaquendo, arabasaya. Mas quiero en el nombre de Jesús contarles algo de la parte del Señor que aquí ustedes pueden mirar estos predicadores, pero a mí me gustaría enfocarme de Benny Hinn, Cash Luna, Guillermo Maldonado, su esposa Ana Maldonado, estos hombres que son amadores de sí mismos, estos hombres que parece que están predicando, que están haciendo la obra de Dios, que parece que está llamando, que parece realmente que, que que tienen unción, que tienen poder, realmente parece, pero no todo lo que brilla es oro. Y la Biblia mismo nos dice que aún Satanás se viste como ángel de luz. ¿Para qué? Para engañar, para poder que Tarayasaya quiere él llevar mucha gente al error en doctrinas de demonios. No dejemos de ver que estamos en el 2020, el tiempo se está acercando, Cristo ya vuelve, Cristo ya viene. Y entonces nosotros necesitamos estar listos, necesitamos estar bien con el Señor. Necesitamos, gloria al Señor, a que sea nuestro Salvador el que guíe nuestros pasos. Y quiero contar algo de la parte del Señor. Hace muchos años yo viajé a Estados Unidos en el año 2011, cuando yo me convertí al Señor. Yo estaba ciega, tuve un glaucoma irreversible mis 33 años. Fue de la manera que yo vine que conocí la buena nueva, que conocí el Evangelio del Todopoderoso. Y gloria al Señor, bendito sea el nombre del Señor Jesucristo, que fue a través de esta enfermedad que yo pude rendirme a los pies, ya que el Señor tuvo que permitir esta situación para yo poder que el Señor quiebre mi orgullo, mi arrogancia, y como todo hombre pecador que pueda reconocer que hay un Dios sobre todas las cosas, el Creador. Bendito sea el Dios Todopoderoso. Y mis principios rápidamente escuchaba a la época ya la palabra del Señor a través de audios y entendí muchas cosas de la palabra, y al poco tiempo yo me bauticé y fue revestida del Espíritu Santo, pero creía de todo mi corazón que Dios me iba a sanar mis ojos, creía en los milagros y sigo creyendo por la fe. Sigue Dios curando, sanando, sigue el Señor libertando, y creo en ese poder del Todopoderoso. Pero a la época recuerdo que tenía unas hermanas de la asamblea donde yo estaba antes, que me hablaban tanto de este hombre, de, de este varón que estamos viendo. Se me acaba de ir el nombre. eh, eh, Benny Hinn. Y Benny Hinn decían que pues este hombre estaba lleno de tanto poder y que este hombre podía derribar muchas personas a la vez. Y en realidad yo nunca había escuchado de ese poder en la Biblia. Yo había escuchado ya el Antiguo, el Nuevo Testamento, y escuchaba que el Señor había derramado su Espíritu Santo, pero que no entendía que él hacía caer para que la persona recibiera el Espíritu Santo. Y eso me pareció curioso. Yo era muy nueva, tenía apenas tal vez unos 5 meses de convertida, y yo hice confianza a las hermanas, a los que estaban a mi alrededor, creyendo que pues ellos ya conocían mucho tiempo ya al Señor y que ellos sabían lo que decían. Pensaba a la época que todo lo que brilla y todo lo que es Señor, como dice la palabra, cuando digan aquí está el Cristo, no vayáis. O no todo el mundo tiene discernimiento. Gloria al Señor, porque tiene muchas iglesias, pero muchas de las iglesias, muchos hermanos ni siquiera han recibido el Espíritu Santo. Muchas veces siguen viviendo en pecado. Bendito sea el nombre del Señor. Y yo había hecho un propósito en mi corazón de hacer un ayuno por 3 días consecutivos. Viajamos a Estados Unidos. Había un tal CAP que nunca había escuchado, y era un gran congreso, vamos a decir, mundial ahí en Estados Unidos, donde estaba dirigiendo Ana Maldonado y Guillermo Maldonado.
Gloria a Cristo, bendito sea el nombre del Señor, mi alma te adora. Y allí en ese, apenas yo llegué a la entrada, yo escuché una voz grande y fuerte que me dijo, no entres porque aquí no está mi Santo Espíritu. Y yo me asusté y yo dije, ¿cómo es eso? Y ya no quise entrar porque me dio un poco de temor y yo dije, ¿dónde me estoy metiendo? Porque yo en realidad yo no veía y yo estaba siendo guiada por la hermana que me había acompañado en el viaje. Y ella realmente quería venir a este CAP, ella había recibido al Señor en esa iglesia, en el Rey Jesús, y pues en realidad yo estaba conociendo al Señor y bueno, tenía experiencias y yo dije, bueno, no podía juzgar algo que no sabía porque nunca había visto a este hombre, pero claro que me preguntaba por qué yo escuchaba esa voz que decía que su Espíritu Santo no estaba allí. Era dentro de un coliseo grande y cuando le dije a la hermana, mira, yo no sé, yo no me siento bien, pero yo escucho una voz que me dice que no entre aquí. Entonces ella me dijo, pero tú sabes que hemos viajado desde Suiza, desde muy lejos, no podemos regresarnos. Hemos pagado y aparte de eso que teníamos que pagar una entrada. Yo sé que ustedes dirán, bueno, pero es que era un coliseo. Es verdad, es verdad. Yo eso lo admito, pero cuando tú empiezas a poner precios muy altos porque tengas que irte por la parte de atrás y todo eso, es importante también la ofrenda, pero cuando ellos empiezan a pedir $1000 y más dinero, es extraño porque la Biblia dice en Corintios 9:6 que nosotros demos todo lo que demos para el Señor, sea de corazón y con alegría no con tristeza, porque el Señor se agrada cuando tú das para su obra, pero con alegría. Gloria al Señor. Entonces, en el primer día yo me sentí mal porque me parecía extraño por la voz, me repetía. Y bueno, las alabanzas eran un poco extrañas para mí porque habían alabanzas que tenía como mucha salsa y tú dirás, ay, pero qué religiosa. No, no soy religiosa, pero no podemos confundir lo santo con lo profano. Debemos discernir. Ya a la época yo ya estaba teniendo discernimiento, estaba aprendiendo porque el Espíritu Santo es el mejor maestro. El Espíritu Santo es el Espíritu Santo es el que nos lleva a toda la verdad. El Espíritu Santo es el que nos dirige nuestros pasos, el que nos lleva para que cuando tú tienes sed, Él viene a darte agua a través de la palabra. Entonces yo decía, pero esta música es extraña. Me parecía que eran los tiempos cuando yo estaba en mis tiempos de prostitución, de adulterio, en mis tiempos sin conocimiento del Altísimo, del Todopoderoso. Y pues yo en realidad yo no la estaba pasando bien, pero yo le dije, esta música no es del Señor. Y la hermana dijo, no, no, tampoco no tienes que exagerar en todo. Hay que saber que sí, tiene la música de un poco movida, pero la letra es del Señor. Gloria a Cristo. Entonces yo me quedé allí y bueno, empezó a predicar Cash Luna, un hombre que también había escuchado y todo, y de la parte de estas hermanas de la iglesia. Y a mí me parecía todo lo contrario porque este hombre, gloria al Señor, hablaba cosas que contradecían la palabra. Este hombre se burlaba y yo decía, Señor, pero ¿qué es esto? Porque yo no, en la iglesia donde yo iba era pequeñita, pero no, se tenía mucho respeto por el Señor y yo ahí aprendí a amar al Señor, aprendí a amar, a perdonar, ahí fue donde el Señor me enseñó varias cosas, de revelaciones, la palabra, gloria al Señor. Y este hombre decía que nosotros veníamos de los extraterrestres y hablaba de una tal risa santa y empezó a reírse y eso a mí me daba cosas y el Señor empezó a hablarme a mi oído cuando Ana Maldonado, una mujer que se dice o ella se llama o se autodomina profetiza, ella empezó a hablar cosas que también contradecían la palabra y yo le pregunté porque el Señor me decía, aquella es una bruja. Y yo decía, Señor, yo no puedo juzgar, yo no veo, yo no conozco, yo no sé, pero ¿dónde estoy metida? Y el Señor me decía, esa mujer es una bruja, no es por mi espíritu, es una bruja.
Y entonces yo le pregunté a la hermana, ¿me puedes describir? Porque el Señor me describía cómo estaba aquella mujer. Y ella me decía que tenía unas uñas muy largas, que era como bruja. Pero como yo no veía, entonces yo le dije a la hermana, me puedes describir cómo está aquella mujer. Porque yo fui mi objetivo cuando yo fui a Estados Unidos fue porque yo deseaba la cura divina, como yo decía, por la fe, yo creo hasta ahora yo creo por mi fe que Dios continúa haciendo milagros. He visto gente levantarse de sus sillas a través de una pequeña oración, gloria al Señor. Y, y yo decía, pero, ¿cómo está esta mujer vestida? Entonces me empezó a describir que cómo estaba vestida con un pantalón, creo que un poco, bueno, según la hermana estaba bien, pero el Señor a mí ya me hablaba de santidad, el Señor a mí ya me revelaba que tenía que vestirme con prudencia, con decoro. Y cuando esta hermana me dijo que tenía unas uñas largas, porque era como si yo veía en mi espíritu, claro que yo estaba súper al final, pero yo veía en el espíritu y el Señor me decía que era una bruja. En total pasó después Guillermo Maldonado, esto duró como 2 días, me parece, otros días no recuerdo muy bien, porque eso fue en el 2011, gloria al Señor Jesucristo. Y, y resultó que cuando yo fui a pedir oración por sanidad, resultó que ahí yo encontré la mentira. Por eso es que estoy alertando, por eso es que estoy diciendo, porque yo fui y yo quería mi sanidad de mis ojos. En los hospitales donde yo había ido aquí en Suiza me dijeron que yo nunca volvería a ver, me dijeron que yo nunca podría volver a conducir, que yo nunca podría volver a trabajar. Mejor dicho, me maldijeron de mil maneras, pero yo decía, no, el Señor me va a sanar, yo creo que el Señor, porque yo me había aferrado a la palabra de Dios y cuando tú te aferras a la palabra de Dios, hay vida, hay esperanza, gloria al Señor Ebacaya. Y cuando tú te aferras a la palabra que trae vida, que trae transformación, el Señor te lo por seguro, que Él te va a sanar, que Él te va a curar, que Él te va a transformar, que Él va a renovar tu vida, tu matrimonio, tu hijo vendrá de vuelta y te manda aquella. Así el Señor hace con aquellos que confían en Él. Mas si tú dudas en tu corazón, pues no se te hará hecho lo que tú pides. Pero si tú crees en tu corazón, de todo tu corazón, eso te será hecho, porque es lo que dice la palabra. Gloria al Señor. Entonces, cuando ellos eh, llamaron, porque nosotros queríamos, yo quería era que oraran, ¿no? Porque yo fui desde muy lejos, siendo un poco, ¿cómo se puede decir esta palabra? Demasiado ingenuo, vamos a decirlo así, principiante. Entonces yo estaba segura que yo iba a volver viendo. Y cuando ellos llamaron al final, ellos no lo que no sabía era que ellos hacían ellos tenían que hacernos llenar documentos. Y en aquellos documentos habían varias preguntas. Como yo no podía ver, pues era ahí las asistentes, las secretarias, yo no sé qué son, pero las personas que ayudan allí en ese evento o tal vez propias congregantes del Rey Jesús o de esas iglesias, gloria a Dios, y me preguntaron cómo me llamaba, dónde vivía, de qué país era, cuántos años tenía, cuál era mi enfermedad, cómo fue y todo. Y me parecía un montón de preguntas simplemente para hacer una oración. Y, y lo más extraño que después de tanto tiempo me hicieron esperar, hicimos fila, había otro muchacho ciego, gloria al Señor, bendito Dios, pero lo que más me impactaba era que, que el Espíritu Santo me decía otras cosas y, y bueno, seguí esperando allí para ver qué era lo que pasaba, porque yo decía, bueno, voy a mirar y, y no resultó que las personas que realmente es visible el milagro, ellos no te hacen pasar. Yo me quedé esperando no sé cuánto tiempo allí con otro ciego
y no pudimos subir a la tarima. Nunca nadie, Guillermo Maldonado, ni ninguno de sus supuestos servidores de Dios bajaron para orar por nosotros. Yo estaba con la hermana persiguiéndolos para que oraran por mí, rogando, mirando, cuando vemos que nosotros tenemos que poner nuestra confianza en Dios. Por eso Jeremías dice, maldito el hombre, gloria al Señor, maldito el hombre el que confía en el hombre, un brazo de carne, y no pone su confianza en el brazo de Yahweh, de nuestro Elohim. Y cuando aconteció esto, gloria a Dios, yo eso esclareció un poco de lo que yo ya había visto, de lo que el Señor me había dicho, que eran milagros engañosos, que ellos buscaban gente que realmente no se viera, que era la gente por la emoción, de que ya la gente sube a la tarima y empieza por el momento, y son milagros engañosos, mentirosos, gloria al Señor, y lo digo en voz alta porque el Señor hace muchos años me había dicho que hablara, pero bendito sea el Señor está tratando conmigo, está quitando la timidez, está quitando el temor, gloria al Señor, porque yo no era capaz de hacer ni un film, ni un video, porque gloria al Señor, porque tenía temor, porque yo decía, Señor, no, di a otra, que otra diga, pero el Señor me decía, yo te llevé hasta allá, habla porque hay mucho pueblo. Hay mucho pueblo que realmente me busca, que busca mi presencia y que está siendo engañada. Y tarabasaya, habla. Y por eso le estoy haciendo este video, no para blasfemar contra personas, no, porque no es no es a mí de juzgar. Dios va a juzgar a cada persona, a cada pastor, pero porque estos hombres y supuestas mujeres de Dios lo que buscan es sobre todo el dinero sobre todo mucha gente que está llena de fe, que cree, gente enferma, realmente como yo, que a la época estaba ciega, era un glaucoma que ya era crónico, que ya había avanzado, no veía, estaba con una cana de ciegos. Y a mí ya me habían dicho que era imposible que yo volviera a ver. Tenía las córneas destruidas y el glaucoma, aunque habían hecho varias operaciones, había sin suceso. Y por eso yo quería, y era como si uno tiene que pagar para que alguien ore por uno. Y vemos que el Evangelio dice que gratuitamente recibimos, gratuitamente tenemos que dar, gloria al Señor. Y, la Biblia también en Apocalipsis dice, maldito el hombre que aumenta o quita la palabra. Y estos hombres amadores de sí mismo quitan la palabra, aumentan otras cosas que no tienen nada que ver con el Señor, gloria a Dios, que profetizan de su propia carne, que hablan de su propia carne, y burladores, porque eso es lo que yo escuché. Yo no puedo decir que vi porque no veía la época, pero escuché sus prédicas. Y recuerdo que también cuando yo fui a la iglesia del Rey Jesús, mi esposo siendo inconverso, gloria al Señor. Él cuando vio, él fue el que me contó y me dijo, Ivette, yo no sé cómo tú puedes creer en esto. Este hombre parece un delincuente, un narcotraficante. Yo solamente estoy repitiendo las palabras, no estoy acusando ni diciendo que es, sino dijo, hay demasiado lujo para hacer una iglesia que busca a Dios, dijo, hay demasiado lujo, demasiado que parece eso de oro los baños. Y yo dije, me quedé como pensando que era lo que él estaba queriendo decir. Yo dije, bueno, los hijos de Dios somos bendecidos, pero mi esposo me decía que este hombre, Guillermo Maldonado, tenía guardas de seguridad. Decía, es que parece que tiene escoltas y tiene un carro que no sé cuántos millones, no sé cuántos miles de dólares debe costar. Y, y es verdad, o sea, cuánta gente que está muriendo y se supone que los ministerios, nosotros, gente como estos, tienen que ayudar a los niños africanos, niños que mueren de hambre, desnutridos.
niños que están sin ropa, sin comer, que nosotros tenemos que ayudar también para llevar a otros, hasta a veces nuestros propios hermanos. Pero yo conocí una mujer que estaba en el Rey Jesús y esta mujer tenía tanta idolatría por Guillermo Maldonado que con el tiempo yo le decía lo que yo había escuchado, lo que el Señor me había hablado, y esta mujer no quería entender nada. Pero al final, gloria al Señor, yo continué hablando, orando por ella, comunicándome desde Suiza con ella, y al final Dios le habló los ojos, gloria al Señor. Esta mujer, cuando ella salió y se dio cuenta que era un error, que era una doctrina de demonios, esta mujer la maldijeron y tuvo que ir a un manicomio, y el propio Señor Jesucristo la tuvo que sacar de allí. Fueron hermanos de otra congregación que la conocieron y oraron por ella, y ella fue libre de demonios, por eso la llevaron hasta el manicomio. Entonces es gente que los amenazan de que van a ser maldecidos si salen de esas congregaciones, pero la Biblia dice que ningún agorero irá contra Jacob. Ninguna brujería puede, la Biblia mismo dice que ningún arma forjada, dice en Isaías, ninguna arma forjada contra nosotros prosperará. Así que mientras tú estés en santidad, buscando al Señor, el Señor se deja hallar de los que le buscan. Y, y solamente quería contarles este pequeño testimonio que yo lo viví, que yo fui, no es que me contaron, o porque hay gente que a veces le cuentan y no. Yo fui, yo estuve allí escuchando las bobadas que ellos hablaban, tonterías diciendo que éramos extraterrestres. Yo decía, pero ¿por qué si Dios dice que nosotros somos hijos de Dios? Entonces ellos explicaban de otra manera, eh, desviando la palabra, y lo que me pasó también Guillermo Maldonado en la iglesia Rey Jesús, y lo que mi esposo, como les decía antes, es que ellos oran en la oscuridad. Yo conocí una muchacha también de esa iglesia y fue la que me llevó de mi hotel, porque yo quería era ir a la intercesión, yo quería ir a aprender a orar, ese era mi objetivo. Pero la muchacha me describía, ellos venden, hasta tienen una tienda ahí mismo en la propia iglesia, cuando Dios dice que nosotros no podemos estar vendiendo cosas, porque la casa del Señor no es para vender ni comida, ni aceites, ni nada de eso, ungido, aunque sea ungido. Ungido es solamente el Mashiach, el Jesús de Nazaret. Nosotros no podemos estar vendiendo ni comida, ni estar haciendo negocio con la palabra de Dios. Si tú eres realmente un hijo de Dios, clama al Señor y Él mandará, tocará corazones para bendecir tu ministerio, para bendecir la obra de Dios sin tener que vender. Mucha gente se está centralizando en hacer ventas en la propia iglesia. Gloria al Señor. El Señor me mostró en una revelación cómo a la entrada de algunas iglesias tenían como almacenes, gloria a Cristo, con arrabaqueta y abasaya, con portamonederos, con cosas que estaba escrito Jesús, para guardar las llaves, para... Bendito sea el Señor, para, yo no sé cómo se podría decir, muchos como recuerdos, bueno, recuerdos donde estaba escrito Jesús, pero todo eso el Señor decía que ni siquiera está allí, que cómo era posible que lo primero que había a la entrada de la iglesia había un almacén donde había comida, donde habían cosas, y después la gente iba como si nada dentro de la iglesia. La iglesia no fue creada para comer dentro de la iglesia. El templo del Señor es tu cuerpo, es mi cuerpo, que tiene que vivir en santidad para glorificar el nombre del Señor. Alabasuita. Entonces tú tienes que glorificar con tu cuerpo, con tu conducta, donde quiera que tú vayas, estés en tu casa, en la calle, en el bus, donde vayas, tienes que ser. Pero ¿qué es lo que está pasando en estos últimos tiempos? La gente ya no está buscando la presencia del Señor, se desesperan y empiezan a vender tamales, empiezan a vender comida, empiezan a vender a los propios hermanos, cuando nosotros no tenemos que estar vendiendo ni haciendo negocio, ni tampoco hacer negocio por o esperar que porque usted ora por alguien.